Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Brian, Marta, Mati, ¿qué tal estáis? Hola, buenas Perfecto. noches, perfectos. Hola, saludos a todos. Bueno, vamos a hablar de... Gracias, Alberto, por invitar nuevamente y con buena compañía, entonces, de primera. de nada. Vamos a hablar sobre Oriente Medio, visto desde España a Oriente Próximo. Marta, va a empezar por ti. Vamos a empezar por Israel, que hay varias noticias. Una está clara, que es que Estados Unidos e Israel descartan la opción que daban la Liga Árabe en la propuesta para reconstruir Gaza. Y bueno, hay más noticias. También ha sucedido lo del atentado en Haifa. Y no sé si quieres tú también añadir también alguna noticia de estas últimas horas y comentar todo lo que está sucediendo. Bueno, por empezar un poco por el principio, por lo que preguntabas de el rechazo de Israel y de Estados Unidos de la propuesta de la Liga Árabe era algo pues que se veía venir porque en realidad la propuesta que había planteado Egipto ante la Liga Árabe no dejaba de ser un marco planteado a su vez por la autoridad palestina que lo que volvía era la situación previa al 7 de octubre. Planteaba una situación un poco bastante incómoda para Israel en el sentido de que no se hacía ningún tipo de alusión a lo que había pasado, a lo que está pasando en estos 15 meses de guerra y por qué se ha escalado el conflicto desde el 7 de octubre hasta una situación en la que se llega a plantear incluso una propuesta radical como es el desmantelamiento de la franja de Gaza y no la expulsión, pero por lo menos el sacar a la población de Gaza de la zona para crear una especie de resort en el plan inmobiliario que tiene Trump, que es una forma un poco de plantear toda el cambio geopolítico que se avecina en Oriente Medio y en el resto del mundo, porque con todas las propuestas que está haciendo Trump desde el inicio de la legislatura, parece que a lo que vamos es al desmantelamiento del sistema internacional como lo conocemos y a crear las condiciones para negociar directamente con los actores implicados, ya sea en Oriente Medio, ya sea en Europa quitando a Ucrania del medio, o ya sea con otros actores directamente para, para llegar a plantear un pulso al sistema internacional. Y la Liga Árabe en este sentido era lógico que planteara una posición que iba a descartar automáticamente Israel porque no es viable que Israel acabe con la guerra y con las condiciones que planteaba Hamas. El plan que estaba planteando Egipto a través de la autoridad palestina no implica ni la desmilitarización de Gaza, ni que jamás salga efectivamente se desmilitarice y salga como un factor político dentro del futuro gobierno de Gaza con una autoridad palestina desdibujada, pero sobre todo que lo que pretende, lo que plantea es un fondo internacional gestionado por la Unión Europea, por los países del Golfo, incluso por Estados Unidos, sin garantías de que se vaya a reconstruir y que se vaya a gestionar de una manera eficaz. Es darle dinero sin fondos por parte de la comunidad internacional, como en su día se dio a la OLP y a la Autoridad Nacional Palestina, sin una garantía de seguridad para Israel. Por lo tanto, era lógico que Israel y Estados Unidos lo rechazaran. Brian, Bueno, de lo negativo vamos a sacar también lo positivo. Creo que, como lo habíamos mencionado hace unos días atrás, creo que fue en este espacio, eh, la propuesta de Trump, que no era bien vista por algunos sectores, iba a propiciar de que se empezaran a hacer contrapropuestas, así fueran contrapropuestas que de igual manera podríamos
considerarlas insuficientes. Yo creo que la parte positiva de todo esto es que ya el mundo árabe por lo menos se ha ofrecido buscar una alternativa. Incluso vimos que la alternativa planteó un reasentamiento temporal dentro de Gaza para empezar a hacer reconstrucciones. El monto me parece bastante interesante, 53.000 millones de dólares, un plazo de 5 o 6 años aproximadamente. Pero el tema, digamos, de fondo acá que nos deja siempre en perspectiva es el gobierno de Gaza. O sea, ¿cuál es el gobierno que Gaza va a tener después de que se acabe la guerra, cuando empiece el proceso de reconstrucción? ¿Cuáles son las garantías, como dice Marta, a la seguridad de Israel? Y además, ¿cuál es la seguridad que existe de que en 5 o 6 años no volvamos a una situación como la que tenemos en la actualidad? Yo sí marco quizás una diferencia de que dentro de la propuesta, que es quizás un gran avance y que siento que lo que se va a retroceder hacia un punto medio va a ir casi sobre el mismo planteamiento de la Liga Árabe, es que se habla del despliegue de una fuerza de paz tanto en Cisjordania como en Gaza. Evidentemente, esto no solo requiere de que hayan miembros de los países árabes como parte de esta fuerza de paz, tendría que haber forzadamente fuerzas vinculadas a Israel y Occidente para garantizar un tema que es fundamental, que es la seguridad de Israel, y no que esto se convierta eventualmente en un caballo de Troya, ¿verdad? Y que Israel sienta amenazada su seguridad. Pero siento que ya es un avance, o sea, de a como estábamos, donde todo parecía verse en negativo, creo que ya tenemos un gran avance, algo importante, sobre lo cual podríamos eventualmente también empezar a ver qué otras alternativas pueden existir y que puedan plantear también otros grupos. Hay que ver si dentro de unos días sale una contrapropuesta y, como les digo, por suerte ya estamos casi en un punto medio. Mati. Bueno, las principales cosas se han dicho aquí en cuanto a lo que desde la vez anterior que hablamos ahora. Creo que todos estábamos de acuerdo que la proposición de Trump, no importa si uno la toma con más seriedad o con menos seriedad, era claramente para poder mover el avispero y que todos salgan corriendo a buscar algún tipo de solución para no ser atacado por las avispas. Entonces, lo que ha sucedido aquí es que todos tuvieron que saltar de alguna manera. Los países árabes por separado, los países árabes en conjunto a través de la Liga Árabe, China, Rusia, la India, todos se tuvieron que pronunciar sobre el asunto. Y una de las cosas más graciosas es que lamentablemente, por ejemplo, las respuestas de Europa fueron una especie de comodidad automática en la cual, por ejemplo, Scholz de Alemania decía: nosotros tradicionalmente queremos una solución de dos estados, pero bueno, ¿qué es lo que está hablando sobre lo que sucede en el terreno? ¿Qué es lo que está hablando sobre lo que realmente pasa en la realidad? Si ni se está hablando de dos estados, no se está hablando ni siquiera de un estado, se está hablando de qué se hace con Gaza y bueno, y de eso no tuvo Europa realmente lo que decir. La gente simplemente empezó a agarrarse de palabras usadas como ethnic cleansing, limpieza étnica, racismo, pero nadie dijo qué es lo que está pasando, que es dejar a 2 millones de personas a la intemperie por los próximos años, les guste o no les guste lo que está sucediendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que hizo Egipto en realidad al pronunciarse en la Liga Árabe? Dijo: déjenlos ahí y mientras tanto vamos limpiando y construyendo. Y eso es algo que realmente, incluso aunque Israel estuviera de acuerdo con eso, ya físicamente no se puede llevar a cabo. Cientos de miles tendrían que pasar, aunque sea temporariamente, al desierto de Sinaí o a Jordania o alguna isla en Indonesia, no importa dónde, pero no esa cantidad de gente, si realmente a uno le importa de la gente que vive ahí, no puede estar
con 2 millones de personas viviendo en un lugar que es en un 80% escombros. Y es además un terreno muy pequeño. Después está la parte de lo que dijo Trump, que quería hacer un resort, que quería hacer hoteles y que quería hacer apartamentos. Eso realmente va a tener que ver cómo lo puede hacer, aunque sea en forma parcial, porque incluso en forma parcial no puede simplemente quedarse con un terreno. ¿Y quién se lo va a dar ese terreno? Los palestinos no, los israelíes no se lo pueden dar. Los israelíes oficialmente y de facto y de jure abandonaron la Franja de Gaza en el 2005 y desde el 2005 no había un solo soldado israelí ni pretensiones territoriales, por más de que hay alas de la extrema derecha en Israel que hablan de que por la seguridad habría que volver pero no se va a hacer directamente. Entonces, todo el tiempo lo que hace Trump es provocar y tratar de encontrar alternativas. Entonces, por ejemplo, a partir de ayer se dio a conocer, a pesar de que no empezó ayer, que él está usando a un grupo de negociadores americanos en forma paralela a Witkoff y a todos los saltos que da por Israel y Qatar y Arabia Saudita y todos los lugares, está usando un team que habla directamente con Hamas, como diciendo: Qatar no puede mediar, no se puede llegar a una segunda fase, no se pueden seguir sacando secuestrados a la libertad o cuerpos de muertos, entonces lo vamos a hacer directamente. Y a la vez tira una amenaza. Lleguen a un acuerdo o va a ser el fin de ustedes. A través nuestro o a través de Israel, los vamos a liquidar, a terminar. Esa manera creo que es muy común hoy en día de la forma de ser de Trump. Lo que hace con Gaza lo hace también con Europa de otra manera, lo hace con Ucrania y lo hace con quien puede para poder llevar adelante sus planes que tal vez tengan buena intención, pero se sabe que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y vamos a ver cómo sigue todo esto para adelante. Después está, no sé si quieres seguir con lo que sucede con los demás actores. No sé si quieren comentar algo Marta y Brian, si no, continúas tú con los demás actores. No, no, que siga, que Vale, siga. pues sigue, Mati. Entonces lo que estaba diciendo, ¿qué es lo que pasa con Hamas? Hamas está totalmente golpeado, pero quedaron alrededor del 45% de sus combatientes, que son unas 18 o 20 mil personas, tal vez incluso muchos de ellos son nuevos muchachos jóvenes que han tomado para seguir luchando. Armas no pueden recibir nuevas, están las que están, porque Israel tomó todo el pase de armas a través de Egipto. Por vía marítima tampoco les llega, por Israel seguramente no les llega. Entonces ellos saben que están en retroceso, saben que tienen todas las de perder. ¿Y cuáles son las dos cosas que tienen en la mano? Tienen solo dos posibilidades. O mantienen todo el tiempo un proceso de ir liberando de a poco secuestrados vivos y muertos, lo que le permite seguir viviendo y llegar a un mejor acuerdo para ellos, que va a significar de alguna manera entregar las armas e irse a través de Egipto, por ejemplo, a otros países, o quedarse prometiéndoles de que no se los va a tocar, pero también entregando las armas y que puedan ser civiles que no sigan siendo peligrosos. Creo que de eso mucha gente no está de acuerdo en Israel, pero es lo que puede llegar a suceder. Y se les puede también de esa manera prometer de que no se los va a matar, o no se los va a perseguir, o no se los va a meter en cárcel. Y eso ya es independiente de que gente abandone Gaza o no abandone Gaza. Esa es una, o sea que ellos tienen la necesidad de todo el tiempo y por cuanto más tiempo mantener a los secuestrados. Y la segunda alternativa que tienen es que digan de que Israel no está cumpliendo, se vuelvan a endurecer, digamos, cada parte, Israel salga a atacar para poder
liquidar totalmente al Hamas, e indudablemente ahí, y ellos mismos lo dijeron, van a empezar a morir los secuestrados que todavía están con vida. O sea, es un arma de doble filo para ellos, es un arma de doble filo para los israelíes. Las familias de los secuestrados dicen con razón, hay que hacer todo por liberarlos, aunque ellos tengan por ahora una ventaja de seguir sobreviviendo como organización terrorista, pero con limitaciones, y siempre habrá tiempo para volver a atacar a Hamas. Por supuesto, se puede entender a las familias, pero en realidad es una posición simplista que es muy difícil, y por las propias presiones que tiene Benjamín Netanyahu dentro de su país, con su gobierno y con la necesidad de seguir con el mismo tipo de gobierno que tiene, estamos llegando a una paradoja eh, espantosamente real, en la cual el gobierno de Netanyahu y el Hamas se están convirtiendo en dos lados de una misma moneda, en el cual a los dos les conviene seguir y seguir y seguir sin terminar la saga de los secuestrados, hasta que se pueda llegar a algo que le convenga a cada uno, a Israel que se cumpla en parte por lo menos el plan de Trump, y al Hamas que no los liquiden o que no los maten. Es más o menos como tener que, como dicen, salvar a la madre o al padre, y a cuál eliges. Entonces, es la disyuntiva del lado israelí, y la disyuntiva del lado de Gaza, por supuesto, para nosotros es claro, y para el mundo, por suerte, también es claro, que aunque se les perdone, entre comillas, tiene que haber otro gobierno que no sea el Hamas. Eso por ahora en cuanto a Gaza. Marta, ¿quieres añadir alguna cosa más, Brian? Mati ha dicho algo importante y tiene que ver con la cuestión de la soberanía y con la cuestión de las fronteras. Yo decía al principio que el acuerdo me parece, a pesar de que Brian había dicho que por un lado se rompía un poco la baraja y había una parte positiva, yo empezaba diciendo que era volver a la casilla previa al 7 de octubre, porque el planteamiento es exactamente el mismo y los dos lo habéis en parte corroborado. Se habla de los dos estados, se habla de mantener otra vez a la autoridad palestina, se habla de inyectar dinero a borbotones por parte de la comunidad internacional, que está enquistada en una idea muy preconcebida de las cuestiones territoriales, pero aquí se nos olvida una cosa, y es que Gaza, que era un territorio que, para empezar, ni en Gaza ni en Cisjordania hay fronteras definidas. Las fronteras que conocemos, tanto en Gaza como en la parte de Cisjordania, son fronteras que están semidefinidas por un no acuerdo de paz, sino por un acuerdo de alto el fuego en los acuerdos de 1949, que es cuando se pone fin a la guerra de independencia de Israel, la guerra entre Israel y el mundo árabe. Y esos territorios, Gaza, que pasa a formar parte de Egipto, y la parte de Cisjordania, que pasa a formar parte del reino de Jordania, en el momento en que tiene lugar después la guerra del 67, pero sobre todo los tratados de paz con Egipto y con Jordania, los dos países ceden esa soberanía, que nunca fueron soberanos para Egipto ni para Jordania, pero la ceden. Es decir, en el proceso de reconocimiento, el tratado de paz entre Egipto e Israel en el año 79, cuando Israel devuelve el Sinaí y va a devolver Gaza, Egipto le dice, no, con Gaza te quedas con ella, haces lo que quieras, que yo no la quiero. No la quiero porque no quiero. No se lo dice así, de esa manera, yo lo hago de forma coloquial, pero le viene a decir, no, Gaza para ti y los gazatíes para ti, que yo no quiero saber nada de los palestinos. Lo que hace Israel con ese territorio no lo anexiona,
no lo integra dentro de su país, de su territorio. Es una situación extraña porque tiene una población ahí que no integra como ciudadanos de Israel, pero está en el limbo. Y con Cisjordania pasa exactamente lo mismo. Cuando empieza el proceso de paz con la OLP y los acuerdos del 93, los acuerdos de Oslo, toda esa parte entra dentro de un proceso de negociación para que en el plazo de 5 años haya un acuerdo para ver si ese territorio junto con Gaza termina siendo un futuro Estado palestino o no. Y es cuando se crea la Autoridad Palestina, etcétera. Pero en el medio, en el 94, cuando se establecen relaciones diplomáticas entre Jordania e Israel, Jordania cede todo el futuro control sobre los territorios de Cisjordania. Es decir, le dice a Israel claramente, haz lo que quieras con estos territorios, que yo renuncio a tener en el futuro, en el presente, en el futuro, nunca un derecho sobre estos territorios. Por lo tanto, son territorios que están en el limbo jurídico, no son estados y cualquier país los puede reclamar. Es decir, nos parece muy extraño, nos parece muy estrambótico que la propuesta de Trump que diga yo me quedo con Gaza y hago un resort aquí, es absolutamente estrambótica, pero desde el punto de vista jurídico, como ese territorio no pertenece a nadie, ni siquiera a Israel, podría hacerlo. Es decir, si hay un acuerdo entre Israel, Jordania, que está al lado, Egipto, que está al lado, quédate con ellos porque los palestinos no son soberanos de ese territorio. Me estoy refiriendo al ámbito exclusivamente del derecho internacional. Obviamente eso no va a pasar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las futuras propuestas que se planteen en Gaza y que se planteen en Cisjordania van a tener que tener en cuenta el futuro gobierno, la futura gobernabilidad de esos territorios de acuerdo a planes de estabilización para la región, pero también para Israel. Y si en esos futuros gobiernos está una organización terrorista que es profundamente disruptiva, no va a haber ningún plan de paz para esa zona, ya sea que la plantee Egipto, que la plantee Israel, que la plantee Trump o la plantee quien sea. ¿Por qué? Porque no va a haber absolutamente nadie, ni siquiera los países del Golfo, que quieran invertir dinero en un territorio que con el tiempo va a volver a desestabilizarse y que con el tiempo va a volver a ser destruido. Por lo tanto, el dilema que planteaba Mati de que jamás no puede entregar a los rehenes porque es su garantía de supervivencia, pero Israel tampoco puede atacar y destruir completamente desde el punto de vista militar y físico a Hamás porque pone en riesgo a los rehenes que todavía están con vida, es una cuestión que tarde o temprano, si no hay una propuesta viable por parte de los países del Golfo, que son los que tienen que decidir, y yo creo que aquí en el futuro Arabia Saudí va a tener que plantear una propuesta viable junto con Jordania, junto con Israel y junto con Egipto en los próximos días, porque si no, la propuesta final la va a plantear Trump y la va a plantear en los términos en los que Mati se ha referido. Al margen de lo que vosotros hagáis en la Liga Árabe y lo que vosotros hagáis en conversaciones particulares, yo estoy estableciendo ya los mecanismos de pacificación y del día después hablando directamente con Hamás, como hice en su día hablando directamente con los talibán. Por lo tanto, si no me planteáis en los próximos días un plan alternativo, el plan alternativo lo voy a plantear yo con Hamás. Y con Hamás puede ser perfectamente, como decía Mati, es no desmilitarizar la zona, pero sí darles garantías de seguridad de que no les va a pasar nada a los líderes y me imagino que con el tiempo a lo mejor vemos en los próximos semanas, meses,
vemos una imagen muy parecida a lo que vimos en los años finales de los años 70, principios de los 80, cuando toda la cúpula de la OLP salió de Líbano y se estableció en Túnez. ¿Por qué no podríamos ver en las próximas semanas, en los próximos tiempos, cómo la cúpula principal de Hamas, la militar, la que está en Gaza, sale con un visado de seguridad y se establece, por ejemplo, en Libia? Se me ocurre, porque es uno de los países que en Estados Unidos se está planteando la posibilidad de que la parte militar se establezca en Libia, como en su momento la OLP se estableció en Túnez. ¿Por qué no? Brian, No, no, creo que me he quedado sin material para opinar porque estoy completamente de acuerdo. Sí, digamos, coincido por supuesto con la necesidad de seguridad que tiene que plantearse, que no se puede dejar de lado, pero vuelvo a rescatar que por suerte ya están habiendo planteamientos, ¿verdad? De nuevo, es otro planteamiento extremo, quizás el que presenta y poco realista, el que presenta en este caso la Liga Árabe, pero se han dado pasos interesantes. Otra cosa que, saliéndome un poco quizás de la dinámica Gaza, que me llamó mucho la atención y que me imagino que lo vamos a estar mencionando dentro de poco, en esta reunión de la Liga Árabe fue la presencia del presidente, autonombrado presidente de Siria, ¿verdad? De Al-Shara o Al-Golani, no sé ya ni cómo lo vamos a llamar. Yo mantengo todavía el Al-Golani, para mí no ha salido de ese rol, pero es bastante interesante porque literalmente lo que hicieron fue validarlo, ¿verdad? Validar el proceso que él ha hecho y es hacia allá, hacia donde vamos. Entonces, me llamó mucho la atención esa parte. No tengo, digamos, mucho que agregar entre lo que Mati señala y lo que Marta dice. Creo que definitivamente la situación de seguridad es obligatoria de tomar en consideración. Hay otros elementos, digamos, que quedan sueltos porque incluso el plan habla de una fuerza de paz en Cisjordania, ¿verdad? Lo cual también puede ser un poco complicado dentro del accionar de Israel y de la situación, digamos, propiamente de Israel, porque son dos mundos diferentes. Gaza es diferente a lo que ocurre en Cisjordania, incluso en su composición demográfica y etnográfica. Entonces, de la parte Gaza no tengo mucho que señalar, sí quería, digamos, como patear un poco el tema sirio que también se las trae con Al-Jolani siendo validado por la Liga Árabe. Otro detalle que es interesante, era una reunión de la Liga Árabe, pero es interesante que no hay menciones, por ejemplo, al papel de Irán en todo este rollo. De hecho, incluso el propio Trump no menciona nada referente a Irán, o por lo menos no que yo recuerde, no menciona nada con respecto a Irán. Irán es un factor de ruptura y sin ninguna duda el tema de Gaza. Eh, y también es llamativo, digamos, los guiños que políticamente se da a lo interno de la Autoridad Nacional Palestina, a esta idea de un gobierno de unidad que se ha venido. ¿Me escuchan? Sí. A un gobierno, perdón, un gobierno de unidad que se viene planteando ya desde hace algún tiempo hasta ahora. Entonces, me parece que los guiños que se han hecho en esta región, en esta reunión realizada en Egipto, nos da, digamos, una serie de elementos para destacar. Además, es importante señalar de que nuevamente Egipto asume un rol que por mucho tiempo no tenía o no manejaba, ¿verdad? Que era como principal figura de la Liga Árabe o principal país de la Liga Árabe. Esta reunión le devuelve un poco esa posición que nunca debió haber perdido, porque sin ninguna duda han sido una fuerza bastante importante y desde donde salen muchos elementos
incluso ideológicos, ¿verdad?, que se manejan en el mundo, porque hay que ver que el salafismo y también los movimientos como los hermanos musulmanes, que islámicamente están injertados en muchos de estos países, provienen directamente de una raíz egipcia. Entonces, esos son como guiños quizás que quiero señalar antes de entrar al siguiente tema, y me imagino que ahora que hablemos de Siria, podemos hablar un poco de la situación drusa, por ejemplo, o la situación kurda, que también ha tenido lo suyo en las últimas semanas, ¿verdad? Con este cambio paradigmático en el liderazgo del PKK con respecto a su situación en Turquía. Mira, si me permites, Mm. no sé si me permites añadir una pequeña nota. Hay algo que me ha llamado muchísimo la atención de la Liga Árabe, de esta reunión, y es como lo acaba de señalar ahora mismo Brian con el tema de la ideología y del apoyo a la autoridad palestina, al empeño de la autoridad palestina y el papel de Egipto. Yo he visto dos mundos dentro de esta reunión. He visto la vieja guardia con el intento de Egipto de fortalecerse, de volver a tener ese papel prioritario que mencionaba Brian, de querer devolver a Siria el papel que tenía en su momento y, bueno, de alguna manera naturalizar la presencia de Al-Golani. Yo le sigo llamando Al-Golani igual. Pero por otro lado veo una ruptura bastante significativa en el discurso del príncipe de Arabia Saudí, Bin Salman. Ha pasado desapercibido en la prensa. Yo por lo menos he leído, aquí en España no he leído nada, y en la prensa israelí, por lo que he podido ojear esta mañana, he visto muy poquito, un breve en un periódico, no recuerdo cuál de ellos, pero me llama la atención poderosamente la forma en la que el príncipe Bin Salman ha dicho de forma categórica que el Islam tiene que dejar de ser, no lo ha dicho con esas palabras, lo interpreto yo, pero tiene que dejar de ser una religión agresiva contra la humanidad y contra el mundo. Lo ha dicho de una manera muy suave, muy calmada, pero ha dicho que es el momento de empezar a interpretar de forma adecuada los hadices, de volver a leer el Corán, la tradición y los hadices de una manera en la que no sea agresiva, no sea percibida como de forma agresiva con la humanidad, y que se tienen que reconciliar con el mundo. El Islam se tiene que reconciliar con el mundo. A mí me parece que es, teniendo en cuenta por dónde viene Arabia Saudí, la relación que tiene con el wahabismo, etcétera, me parece un paso de gigante. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a lo mejor se está atisbando en el mundo árabe una ruptura, aprovechando este plan de Gaza y de reconfiguración de Oriente Medio, en el que a lo mejor las fuerzas yihadistas y las fuerzas salafistas se empiecen a orillar. Eso no significa que de aquí a mañana se vaya a terminar con la violencia, con el salafismo y con el integrismo, pero sí es un paso significativo en una forma de querer interpretar Oriente Medio a lo mejor de una manera distinta a lo que hasta este momento estamos viendo en Oriente Medio. Quisiera agregar algo. Eh, Primero que nada, tanto Brian como Marta hablaron de la Liga Árabe. Yo por gusto no agregué, porque no porque no me interese, sino justo porque lo que han dicho es algo muy interesante y tal vez realmente esté demostrando un cambio que a veces uno cínicamente dice, si no hubiera estado Trump, no hubieran hablado así. Por otro lado, sí hay un cambio real que ya se venía, eh, digamos, construyendo desde hace tiempo, que tiene que ver con el bloque sunita moderado con Israel y contra
el chiismo de Irán, más los sunitas radicales como Hamas, etc. La Liga Árabe tiene una larga tradición de inutilidad. Si uno mira la historia de la Liga Árabe, o se dejaron llevar por los acontecimientos y sacaron frases huecas y declaraciones huecas, o tomaron decisiones que nunca fueron implementadas. Incluyendo, por ejemplo, hace unos años que los países que se sintieron ofendidos por la forma en que los trataba Al Jazeera, dejaron a Qatar de lado y le hicieron una especie de vacío, Arabia Saudita, los países del Golfo, etcétera, y que al final se vuelven a reconciliar porque se necesitan unos a otros en una constelación u otra, entre sí, frente a Irán, etc. Y este es otra decisión de la cual creo que ellos mismos saben que va a salir muy poco. No quiere decir con esto que mañana se vaya a mover a la población, según Trump quiere, 2 millones de personas a alguna isla perdida, pero sí va a haber que tomar decisiones que son diferentes de lo que ellos han tomado. Y eso no es que no me importe un ápice de lo que ellos decidan, pero en los hechos lo que hay por debajo de la mesa siempre es mucho más importante que lo que se ve en las declaraciones de la Liga Árabe. Después está la parte militar. Hay todo un cambio muy grande que empezó ya hace años atrás, en la cual en hebreo se dice Kabdeu Behashdeu. Quiere decir, respeta, hablando de otra persona o de otro país o de enemigo, respétalo, pero siempre sospecha de él. Egipto en los últimos años, con la excusa de que el yihadismo entró en Sinai, movió a todo su ejército hacia el norte en contra de lo que se firmó en Camp David. Israel lo permitió para que pudiera luchar contra los yihadistas que se empezaron a instalar en el Sinai. Y ahora, en estos últimos 2 años, por todo lo que ha sucedido, han subido tanques casi hasta la frontera con Israel en unas cantidades que prácticamente como rearmar a todo un ejército que va a atacar. Israel tiene en cuenta todo eso para que también dentro de las decisiones se les pida retirarse otra vez hacia atrás. Eso por ahora no pasa porque tienen miedo de que los gazatíes en masa vayan a pasar sin que ellos estén de acuerdo hacia la península del Sinaí, que es en realidad geográficamente el único lugar que tienen de salida, no importa cuál sea a dónde tienen que llegar. Luego están los cambios que hay en las otras fronteras. En Jordania, a pesar de que si uno lee las leyes, simplemente todo sigue como siempre, el rey visita un centro deportivo, el rey va a mandar una ambulancia a un campo de refugiados, todo perfecto, pero se sabe perfectamente que su reinado puede llegar a tambalearse si va a haber desestabilidad regional. Y luego están los cambios en... Así que, perdón, quiero simplemente agregar que menos importa lo que se ve y más importa lo que son los arreglos que hay con Estados Unidos, con Israel mismo, para poder defender a la casta que domina, que es una minoría de un 12-15%, que son, digamos, los que dominan todo Jordania cuando ya se acerca a un 70 o 70% y más, la cantidad de gente de origen palestino o que se autopercibe palestino. Sí, Luego, sí, me gustaría seguir por Siria, porfa. por eso, iba a decir que esto tiene también que ver con los cambios en Siria. En Siria, como dije la vez anterior, va a haber todo un intento, por un lado, de estabilizar, y por otro lado, las grandes tensiones van a venir por el nivel en el cual se intenta imponer la Sharia, no solamente entre los musulmanes, sino también entre las minorías drusa y kurda, que también son musulmanes, pero diferentes,
Y ahí es donde estamos viendo los desafíos más grandes que tiene. Y otra cosa que dije desde diciembre mismo, que tomaron el poder, que lo que se viene en los próximos meses son luchas entre el gobierno central y el Líbano, porque en el Líbano todavía el Hezbollah quiere tener algún control sobre el pasaje de armas, el pasaje de drogas y todos los negocios que se le vinieron abajo al irse Assad. Y por eso estuvo habiendo, hubo últimamente, en el último mes, heridos y muertos en la frontera entre el Líbano y Siria. Y si Hezbollah ve que el propio Líbano no lo deja actuar, también va a empezar a desestabilizar el Líbano. Puede llegar a pasar, por un lado, de que el Yulani diga, bueno, por ahora no me meto con los kurdos y los sirios, vamos todos juntos a vengarnos de lo que nos hizo el Hezbollah y de paso a debilitarlo aún más, saliendo a la guerra contra ellos. O va a tener que luchar en dos frentes porque si quieren imponer la Sharia de forma más fuerte, se va a topar con una parte de la población que no es tan religiosa, se va a topar con los kurdos y se va a topar con los drusos. Y eso va a hacer que todo su proyecto también se venga abajo. Entonces, yo sigo de cerca lo que sucede en Siria. En Siria, por ejemplo, fiestas que hubo cristianas les permitieron llevar adelante todas sus fiestas. Hay más exhibiciones y pintores y escultores y todo que ponen sus exhibiciones o hacen conciertos de música en forma libre en Damasco y en otras ciudades. Incluso la propia gente del Yulani ha ido como, digamos, también para ganar dinero, como agente de seguridad a todos esos eventos. Es decir, por ahora dejan que eso suceda. Por otro lado, han puesto a un islamista como ministro de Educación que está cambiando los libros de texto y está tratando de convertir a todo el sistema de educación sirio mucho más islamista. O sea, en algún momento todo eso va a explotar. Y yo pienso que va a explotar al verano, hasta el verano. Pero mientras tanto, al Yulani trata de ser moderado, entre comillas. Lo aceptaron en distintas reuniones. Ha ido a Arabia Saudita, ha ido a los Emiratos, han venido a él. Eh, o sea, está tratando de llegar a algún acuerdo en el cual Siria no se descomponga, pero pienso que por sus propias contradicciones van a haber tensiones y va a haber lucha de poder hasta que se llegue a algo mejor. O sea, va a estar todo peor hasta que se llegue a algo mejor, si es que va Marta, a llegar ese momento. Marta, ¿cómo lo ves tú? A ver, eh, veo que todo es parte de un proceso de descomposición y de reconfiguración de Oriente Medio en particular y del orden internacional en general. Siria es en Oriente Medio el equivalente a Ucrania en Europa, en el sentido de que son dos países tapón, dos países que están en el centro del continente, cada uno en el suyo, y que están en el centro o en la línea de fractura, cada uno de ellos, de dos tipos de fallas. La falla geopolítica, por un lado, de los intereses geopolíticos Ucrania, de los intereses geopolíticos entre Rusia y Estados Unidos y en el medio Europa etcétera. Y en Oriente Medio también entre los intereses geopolíticos entre tres países que no son musulmanes y que son a su manera profundamente disruptivos en la región, que son Irán, Turquía e Israel, y además entre Estados Unidos y Rusia y en este caso China también. Todo es en medio. Pero luego además la falla eh, identitaria o la falla religiosa. En el caso de Ucrania, está en la línea de fractura del mundo occidental con el mundo eslavo,
y Siria está en la línea de fractura del mundo árabo-musulmán sunita con el mundo turco, turcomano, pero también iranio, chiita. Por lo tanto, es una zona que la estabilidad de esa zona, de esa región, es fundamental para entender cómo va a ir el resto de Oriente Medio. Efectivamente, Brian y Mati lo acaba de apuntar muy bien. Tenemos al-Yulani, un señor, un tipo profundamente pragmático que forma parte de este nuevo eje suní que ha decantado la balanza en detrimento del eje chií que hasta este momento gobernaba toda esa zona, y que intenta maquillarse y que intenta adoptar una posición lo más benigna posible porque tiene un plan de nacionalización de Siria, en el sentido de querer crear una ciudadanía siria en base a un territorio definido en sus fronteras y definido en su nacionalidad y en su etnicidad lingüística, características basadas en la tradición, etcétera, en lo que es la identidad nacional. Pero eso choca con la propia composición étnico-lingüística religiosa de Siria y con los intereses de las potencias que han estado luchando en litigio en esa zona, principalmente Irán, que ya está descartada porque está desplazada, pero que ahora mismo están en litigio dos potencias que no son musulmanas, o sea, que no son árabes, que son Turquía e Israel, que son las dos potencias que en realidad van a decantar la balanza de lo que va a pasar en Siria. ¿Y por qué digo esto? Porque las fronteras sí o sí se van a mover, porque las fronteras que dieron lugar primero a los tratados de Sykes-Picot, que descompusieron Oriente Medio, y el mandato, o sea, fue el origen el Oriente Medio de los mandatos con el final del Imperio Otomano y la creación de estados nacionales artificiales, se rompe, se ha roto. O sea, estamos otra vez en las fronteras, en la redefinición de las fronteras de 1919, 16-19. Turquía quiere volver a establecer las fronteras que tenía en el Imperio Otomano, empezando por Siria, e Israel tiene claro que si Turquía rompe el proceso de descomposición territorial y se hace con una parte importante de Siria en el norte y además lo corre su frontera, ¿por qué no voy a correr yo la mía? Si tú dices que quieres correr tu frontera y acaparar toda la zona norte, incluida parte del Kurdistán, porque lo tienes como zona de colchón de seguridad por afinidad de la población turcomana, porque quieras tener una zona de seguridad frente al PKK y a los kurdos que te pueden desestabilizar tu frontera y tu país. ¿Por qué no vas a aceptar que Israel ocupe la parte del Golán sirio para mantener una zona de seguridad y de colchón de seguridad extendido? Estamos en las mismas. ¿Qué quedaría en el medio? Quedaría la Siria suní de al-Golani, que lo gestionará de aquella manera, porque no nos vamos a equivocar. Efectivamente, la Siria gestionada por al-Golani hoy puede ser una Siria más o menos integradora, pero en el futuro será una Siria islamizada de aquella manera, como lo es Turquía en este momento, donde las minorías étnicas y las minorías religiosas
tendrán un papel secundario aceptado dentro del marco general de un Islam suní integrista cercano no ya a los hermanos musulmanes, pero sí a una ideología cuasi yihadista moderada en el sentido de no radicalizada desde el punto de vista militar terrorista. Pero ¿por qué no vamos a poder tener, que yo lo veo en los próximos meses, una zona drusa próxima a Israel, no porque le interese formar parte o integrarse en la esfera israelí, pero sí como un paraguas de seguridad frente a una Turquía muy agresiva y frente a un al-Yolani con una ideología cuasi yihadista también bastante coercitiva. Por lo tanto, el futuro de Siria posiblemente se desvanezca, o sea, esta idea que tiene al-Yolani de querer integrar y de mantener Siria en las fronteras tradicionales, yo creo que se va a romper. Se va a romper en el sentido de que se van a crear 3 entidades nacionales que veremos con el tiempo si se convierten en 3 zonas de autonomía dentro de un marco general o con el tiempo están en litigio entre ellas. Quisiera agregar Sí, algo. pero es que Brian hace que no habla. Brian, Porfa. claro, Brian. perdón. No, yo le cedo la palabra a Mati, no hay problema. Vale. Yo, Vale. Solo una cosa, yo tampoco le quiero sacar a Brian, por favor, simplemente de todo lo que dijo Marta, que son todas las posibilidades que hay con Siria. Yo por cuestiones personales tengo muchísima relación con la comunidad drusa de Israel y bueno, menos con la de Siria, pero a través de ellos estoy conociendo también cosas que tienen que ver con los drusos de Siria. Todo lo que está pasando en la zona drusa sirve a los intereses israelíes de seguridad, de tener un buffer y lo que sea. Pero ellos me han dicho en forma clara, los propios drusos israelíes, no existe ninguna posibilidad que nuestros hermanos drusos de Siria se unan a Israel, aunque sea como protectorado, como había en su momento el sur del Líbano, por ejemplo, porque si se les va a permitir ser parte de Siria, el druso es parte de su mentalidad y de su convencimiento hasta religioso, que es leal al país en el que vive. Efectivamente, estoy de acuerdo, sí, sí. El druso sirio no va a ser parte de Israel. En este momento, en forma temporaria, lo acepta por protección, porque le tienen miedo a Yulani. No le tienen miedo ni a los kurdos ni a los turcos. Le tienen miedo a Yulani y a sus fuerzas. Entonces, por ahora está ahí. No se olviden que la famosa foto que se vio hace 2 o 3 días de alguien izando una bandera de Israel en Zawadía, o como se llama esa ciudad drusa, esa bandera duró 1 minuto arriba, la bajaron y la quemaron. ¿Ok? Israel no se mete con eso, son símbolos. Israel sabe que se arregla con la gente de los pueblos drusos, es una zona bastante grande, para que sean un colchón entre la gente del Yulani, los islamistas, y el sur de Damasco hacia la frontera con Israel, que no es tanto, está a 40 y pico de kilómetros nada más. Y entonces es una conveniencia. Israel va a estar ahí, pero no va a estar permanente, es decir, por lo menos dice que no va a estar permanente, a menos que la realidad le obligue a estar ahí. En el sur del Líbano llegaron a estar 18 años, ¿ok? Cuando al principio pensaron que iban a estar 2 años, por ejemplo. Lo mismo con los 5 puntos que dejó en zonas montañosas en la frontera con el Líbano, del lado libanés. Israel dijo, el ejército del Líbano no está cumpliendo su parte, no está realmente desarmando a todo el Hezbollah, no está tomando sus bases, sus lugares, sus pueblos, o sea, no está convirtiéndose en la ley del sur del Líbano.
nosotros tenemos que mirar, sabemos que baja del río Litani hacia el sur también población de Hezbollah, o de las familias de Hezbollah, que son civiles, pero son de Hezbollah. Tenemos que tener un ojo sobre eso desde posiciones estratégicas. O sea, quedó la parte buffer en Siria hacia los drusos, quedaron los 5 puestos sobre la frontera israelí, pero del lado libanés, para tener lugares buenos de observación de lo que sucede. Y esa es la forma de enfrentarse a Israel con lo que está sucediendo. Quiero decir una palabra sobre los kurdos, solo una palabra. Conozco una persona, una investigadora importante kurda que vive en Escandinavia hoy en día, y sigue muy de cerca todo lo que pasa con los kurdos en Siria, a pesar de que ella es kurda de iraquí. Los kurdos en Siria realmente son los que más perdieron de todo lo que ha sucedido. ¿Pero por qué? Porque territorialmente todavía no han entregado todas sus armas, o sea que se pueden defender. Pero Turquía desde el norte, la fuerza de Yulani desde adentro, y el propio Trump, que le sacó, por ejemplo, toda la ayuda que le daba a las organizaciones sociales a través de la USAID, están haciendo mucho mal, y espero, como se dice, que aguanten, porque las cosas pueden llegar a cambiar muy para mal de ellos, incluyendo hasta pérdidas territoriales con las fuerzas turcas. Y como tú dices, Marta, puede ser que el país quede o federalizado como Irak o repartido en varios países. Todo puede ser. Perdón, Brian, ahora tú. Bueno, no, es que eso de todas maneras yo aprendo mientras los escucho, así que conmigo cero problemas. De todo lo que señalan, bueno, sí me gusta, digamos, hablar un poco sobre estos grupos minoritarios porque creo que como occidentales a veces nos cuesta entender la importancia que tienen desde una perspectiva de que serían perfectos tapones, ¿verdad? O grupos, pivotes tal vez hay que nos puedan funcionar en caso de que se vaya descalabrando cada vez la región como pareciera que se va a descalabrar. Hay quienes creen o tienen la idílica noción de que si se soluciona el conflicto de Israel con los palestinos ya se solucionó el mundo, ¿verdad? Y ya regresa el Mesías y todo lo que quiero, ya llega el Mesías, en el caso del judaísmo, etcétera. Y lo cierto es que no, ¿verdad? O sea, el Medio Oriente es como un tubo con muchas fugas. Entonces tapas un sector, se destapa otro y así sucesivamente se va moviendo de un lado hacia el otro. Sí me vuelve a parecer, digamos, ahora que mencionamos el tema druso y el tema kurdo, que Israel es el único que lo entiende en la dimensión en la que tiene que hacerlo, no solo por una cuestión de afinidad, sino porque a diferencia de los demás países de tipo occidental, solamente Israel entiende la importancia de las organizaciones sociales dentro del Medio Oriente. Los demás los ven desde una configuración estatocéntrica, no dejan, digamos, de tratar de entender Occidente, Oriente Medio con ojos occidentales. Y cuando vemos Israel, por ejemplo, en algún momento cuando se había dado lo del referendo en Irak, en el Kurdistán iraquí, fue el único país que lo reconoció, el referendo. Eh, y es porque Israel lo entiende, o sea, Israel entiende que étnicamente hablando, que socialmente hablando, estos son colchones y soportes que se deben de tener, ¿verdad? Israel entiende que por el momento, mientras para los drusos al-Jolani y el islamismo sunita, digamos tipo Al-Qaeda, esté gobernando en Siria, ellos en primer lugar no le pueden jurar lealtad si se sienten amenazados, más si los consideran como posiblemente lo hacen este tipo de organizaciones, grupos herejes, ¿verdad? Que es como generalmente los terminan tratando y los terminan denominando. Y por el otro lado, yo siempre he mantenido la idea y la sostendré hasta el final, hasta donde cambie de parecer,
de que Estados Unidos y Occidente hizo una mala jugada con respecto a los kurdos de Ujú. Siria, porque bien perfectamente pudieron haber creado una zona de contención en la triple frontera, le llamo yo, entre Turquía, el Kurdistán sirio e Irak. Desgraciadamente en la época actual ese punto, digamos, se ha dejado perder para complacer las intenciones sultanescas de Erdogan. Erdogan es una deuda a largo plazo. Lo que nosotros estamos haciendo con Erdogan es lo que señalamos también en algún momento de darle rienda suelta a todas las ideas que se le ocurren a Donald Trump con el respecto a algunas regiones. Recordemos que no son, digamos, figuras que se van a mantener para siempre o que no son, digamos, eh, cosas que se puedan contener por mucho tiempo y en algún momento va a explotar. Y Turquía, la Turquía que hoy sigue pareciendo un poco más eh, inocente o menos peligrosa de lo que es Irán, creo que ya poco a poco nos hemos dado cuenta de que es tan o inclusive podría ser mucho más peligrosa de lo que es Irán en la época actual. Primero porque es la segunda fuerza militar más grande de la OTAN, una OTAN que se ha visto a menos gracias a las políticas de Donald Trump, y por el otro lado, porque a Turquía se le permite hacer todo. Lo que no se le permite hacer a Irán, a Turquía se le permite y a manos llenas. Turquía nos tiene tomados por donde él quiere, tiene a los europeos tomados por donde ellos quieren por la situación migratoria, y tiene a Estados Unidos también tomado por donde quiere, por su alianza con Qatar y también por, digamos, por otros factores que los ha llevado a lo largo de todo este tiempo a tomar la posición que los ha llevado. Entonces, creo que si hay alguien que ha entendido de que sí hay que crear esas zonas de contención y que en algún momento también lo ha entendido con los cristianos libaneses, ha sido Israel, ¿verdad? De alguna forma, que ha sabido con quiénes hay que hablar porque no se puede hablar en macro. Medio Oriente tiene la particularidad de que en cualquier momento se desgrana un país y surge una realidad completamente nueva, y hay que entender que con quienes hay que hablar es con los grupos pequeños, con las, digamos, con los clanes y los grupos étnicos es con quienes hay que finalmente conversar, porque de caso contrario, cuando se desgrana, digamos, una figura grande, como en este caso Siria, vamos a convivir con cuatro realidades totalmente diferentes que al final pueden ser factores de ruptura. Israel lo entiende perfectamente, pero aún no logra meterle esto en el chip a las otras potencias occidentales que creen de que neutralizando la amenaza inmediata se asegura, digamos, ya el futuro. Eso es algo que no se puede tener garantías hasta que evidentemente se pueda, digamos, forjar una verdadera relación de dependencia, ¿verdad? En este sentido. Y una situación que también debemos de entender de que en el Medio Oriente y en el mundo asiático en general, todas las relaciones son pragmáticas, no existe nada romantizado como nosotros en Occidente creemos de que las alianzas son como matrimonios, o sea, es otra relación completamente distinta, y tenemos que dejar de romantizar la forma en la que vemos Oriente Medio y empezar a verlo desde una perspectiva más pragmática. No lo digo por los que estamos acá en el panel, que creo que lo tenemos muy claro, lo digo por todos los que posiblemente van a estar viendo este programa y que siguen viendo Oriente Medio de una forma en la cual Oriente Medio no funciona, y Oriente Medio tiene una estructura totalmente diferente a lo que hasta la fecha nos han venido vendiendo. Pregúntale a Trump qué es lo que piensa de su ex esposa Europa. Hemos pasado de ser aliados estratégicos a competidores y ahora casi enemigos. O sea que Enemigos no, pero hay que ver una cosa interesante que sí, tiene que ver con lo que Brian dice. Porque uno ve, es verdad, es difícil ver siempre toda la foto, pero en el momento que Trump hace lo que hace, al acercarse de la manera en que se acerca a Rusia y que le ha pedido ser mediadora
o sea, el aliado de Irán, Trump le pide ser mediador para llegar a un arreglo con Irán. Es decir, el arreglo va a ser, tú no haces bomba atómica, te pones a hacer negocios, te dejas de hacer terrorismo y a mí me dejas hacer negocios tranquilo con Putin. Entonces, todo influye en todo. Si lo vemos de una manera mercantil, ¿verdad? Es que Trump ve el mundo de una manera completamente mercantil y él entiende que las relaciones internacionales forman parte de ese mundo transaccional del que él proviene. Ha aprendido también de la legislatura anterior, por lo tanto, creo que en el caso de Oriente Medio va a llevar una política completamente distinta a la que llevó en 2017, cuando efectivamente, y Brian lo ha apuntado, es que dejó en pañales a los kurdos. De hecho, como bien mencionabais los dos al principio, ese experimento kurdo en la zona de la Rojava hubiera sido un faro de luz en una zona de Oriente Medio bastante oscura a nivel. Pero, pero desde el punto de vista turco, al no dar el Sí, brazo a torcer ahí, él consiguió que hoy día Ochalán desde la cárcel diga que se acabó el PKK. claro, efectivamente, porque además, de hecho, que Ocalán dijera que ya está bien de lucha armada y que los kurdos de Turquía tienen que integrarse y ser turcos con la etnicidad kurda y una minoría, pero kurdos, turcos, me parece un paso de gigante, que si Erdogan lo quisiera aprovechar, dejaría a los kurdos de Siria ser sirios de minoría kurda, como lo son los kurdos de Irán y los kurdos de Irak. Pero no lo va a permitir, necesita quebrar esa zona de la Rojava, que además con el visto bueno de Trump lo va a favorecer. ¿Por qué creo yo que mencionabais la necesidad de Israel de quedarse de forma temporal en la zona de los Altos de Golán sirios? ¿Por qué creo yo que en esa zona Israel se va a quedar de una forma más permanente? Precisamente por el avance turco, y además Brian lo ha mencionado muy bien. Ujú. El factor disruptivo y el principal enemigo para Israel en este momento no es Irán con el factor nuclear, porque Irán es una sociedad que está profundamente quebrada en su interior, quebrada a nivel político, a nivel económico. Es decir, Irán en este momento, después del 7 de octubre y después de toda la acción militar que Israel ha tenido contra Irán y desarticulando todas sus bases proxies en la región, está profundamente caído, en picado. Ahora bien, Quisiera acotar algo. el Quisiera, factor, dime. quisiera acotar algo que tiene que ver con lo que dices. Porque esta semana, o sea, ayer en realidad, comenzó el nuevo comandante en jefe del ejército de Israel, Sí, Eyal Zamir, que viene del establishment. A él había sido vice, como vio que no iba a ser comandante en jefe, salió y lo pusieron de director del Ministerio de Defensa, o sea, un cargo no político, pero más acercado a la política. Y ahora fue elegido como comandante en jefe. Es una persona realmente que puede hacerlo, indudablemente es uno de los 3, 4 principales para ese cargo. Y muy interesante lo que hizo el primer día. El primer día lo que hizo, bueno, un poco hablando de lo que pasó del 7 de octubre, de cómo se llegó a, digamos, desde el punto de vista militar, a la conclusión de que hay que, incluso antes de haber una gran comisión investigadora, remover a la gente que fue lo principal. Se fue el comandante en jefe. Él quitó ahora, no él lo quitó, ya había dicho que se iba, el comandante del sur, el de la Franja de Gaza,
Pero lo otro que hizo, hay una unidad en Israel que se levantó solamente en el 2020 para enfrentarse a problemas estratégicos de largo alcance, que se llama la Unidad del Tercer Anillo. Esa unidad del tercer anillo, o sea, el primer anillo, lo que pasa dentro de Israel y los territorios, etcétera, luego la zona y luego más lejos que contiene a Irán y a otros. Irán, Turquía tal vez. Y dentro de esa unidad del tercer anillo había departamentos. Departamento de las Relaciones con las Naciones Unidas, Departamento de Estudios Estratégicos y un departamento que se llama el Departamento de Irán, solo para Irán. Lo primero que hizo fue quitarlo, porque se están cambiando las prioridades. O sea, no lo quitó, no van a dejar de estudiar a Irán y lo que pasa. Va a seguir siendo parte de inteligencia militar, supongo. Pero es un cambio estratégico importante que tiene que ver con todo lo que está sucediendo. Por eso quería apoyar lo que tú estabas diciendo. Es fundamental porque decíais al principio, no me acuerdo si lo decías tú o lo decía Brian, decía, lo importante es lo que no se ve, lo que se está negociando bajo la mesa. Y bajo la mesa, lo decías tú, Mati, y bajo la mesa se está negociando un nuevo acuerdo nuclear. Es decir, decirle a Irán, no necesitas tener una bomba nuclear para garantizarte la seguridad y la supervivencia en una zona donde a ti tampoco te quieren porque eres chií y además no eres árabe, porque yo me voy a encargar de protegerte y de evitar que los suníes, que son tus enemigos, adquieran también la bomba nuclear, porque no podemos tener un armamento nuclear, un despliegue de bombas nucleares en todo Oriente Medio. Y esa parte es lo que Trump está negociando, mejor dicho, Rusia le ha encargado a Rusia, como compensación de lo que está pasando en Ucrania, le ha permitido, tú vas a ser el interlocutor con Irán porque a ti te conoce, porque los dos tenéis feeling, tú te vas a encargar de decirle esto y yo me voy a encargar de convencer a Israel de que su enemigo ya no es Irán. Y es Turquía. ¿Y por qué? Hay un dato que a mí me ha sorprendido estos días. Turquía tiene muchas lealtades, tiene problemas de lealtades y de identidades. Tiene una parte de identidad no resuelta con Europa, porque hay una parte que se siente europea, pero Europa le rechaza, porque ¿cómo vamos a admitir un país de más de 90 millones de personas que musulmanas en un continente donde somos 250 millones de personas, pero 50 ya son musulmanas y profundamente radicalizadas como para tener un país, primera potencia, que nos desplace a Alemania y a Francia al eje tradicional y encima nos termine convirtiendo? Pero tiene esa sensibilidad, tiene la sensibilidad mediterránea, tiene la identidad occidental que está en la OTAN, pero a la vez tiene intereses propios en Oriente Medio, se lleva fatal con Irán, por otro lado. ¿Qué es lo que ha hecho ahora mismo como disrupción todavía mayor y que tiene que despertar la alarma en Israel? Y si no lo hace, si no lo ha hecho y alguien me escucha, yo ya se lo digo, ha desplegado los S-400. Es que Israel se ha cargado literalmente las baterías S-300 iraníes. Por eso los iraníes están ciegos ahora mismo en toda la región. Pero el sistema siguiente, los S-400, los tiene Turquía y los quiere desplegar en la zona del Hermón. ¿Cómo se va a ir Israel de ahí? O sea, no puede. No puede. Además, un país OTAN que si hay un conflicto directo entre las CFDI y las tropas turcas, un país OTAN automáticamente se desplegaría
el capítulo 5, el artículo 5, que nos obliga al resto de los países OTAN a acudir en ayuda de un país en conflicto. Vamos, No veo que Europa haya apurado a defender a Chipre cuando la invadieron. tiene un estatuto distinto Chipre, pero sí es cierto. Nos haríamos los locos, pero quiero decirte que independientemente de que al final nos hagamos los locos o no, jurídicamente nos ponen un compromiso a todos los países OTAN, porque tendríamos que, es que nos ponen un compromiso de tener que acudir en ayuda de un aliado que se enfrenta a otro aliado. O sea, es Y además, si Turquía entrara a Europa, la frontera de Europa sería Irak. claro, efectivamente, efectivamente. Por eso digo que es que se están moviendo todas las fronteras y como dice Brian, es que hay que leer Oriente Medio con la mentalidad de Oriente Medio. Tienes que dejar de pensar que son cuestiones territoriales meramente, porque son cuestiones de identidades múltiples, como decía Bernard Luis en su libro de las identidades múltiples en Oriente Medio. Son tantas que es que ya no son ni siquiera grupos étnicos pequeños, son clanes. Cada clan es una identidad múltiple, o sea, Chicos, de barrio. chicos, si queréis lo dejamos aquí y otro día si queréis seguimos debatiendo, ¿vale? Bueno, gracias. Me gusta, muy buena idea. Gracias. Vale, chicos, pues muchas gracias, ¿vale? Y nos vemos otro día. Bueno, un abrazo a todos. Un Chao. abrazo a todos, Un gracias. abrazo. Gracias.